Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Hubiera querido que mi hermana nunca hubiera nacido. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paulina y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza, cuando mis papás se casaron. Después de un poco, pues nací yo. Como al mes y medio o 2, mi mamá quedó nuevamente embarazada. Y bueno, se enteraron que iban a ser otra niña y decidieron llamarla Paloma. Así tendrían a Paulina y a Paloma. Mi hermana y yo solo nos llevábamos un año exactamente. Entonces, pues, después de un poco, pues parecíamos gemelas. Incluso, pues, nuestros vecinos decían las gemelas Paloma y Paulina. Bueno, pues, desde muy pequeñas, yo recuerdo que mi hermana, pues, a veces me quitaba la comida que mi mamá me ponía en el plato, más cuando era fruta y a ella le gustaba. Y bueno, pues yo no decía nada, solo me quedaba callada y veía pues cómo Paloma pues se comía mi comida. Al igual con los juguetes. Cuando nos llevaban a comprar juguetes, pues yo escogía uno, Paloma otro, pero cuando llegábamos a la casa pues resulta pues que Paloma pues quería mis juguetes. Mi papá pues siempre decía que Paloma era más pequeña, que sí un año, pero pues era la más pequeña y que yo tenía que compartir mis juguetes, no hacerla sentir mal, etc. Mi mamá por su lado pues era un poco más como más consciente, ¿no? De que aunque Paloma fuera menor a mí, pues tenía que respetar mis juguetes, lo que yo comía, pues ella era más consciente en este sentido. No como mi papá, pues que todo le dejaba pasar a Paloma. Iba pasando el tiempo y pues Paloma, recuerdo que ella era una niña pues muy manipuladora. Recuerdo que muchas veces ella hacía algo pues y me echaba la culpa a mí. Pues me manipulaba para que yo dijera pues que yo había tenido la culpa, que yo había sido pues la que había roto cualquier cosa en la casa, o que si se comía algo que estaba ahí, pues que dijera que yo. Ella sabía muy bien cómo manipularme para que yo pues me echara la culpa de todas las cosas. En muchas ocasiones pues yo le decía que no, que yo no me iba a echar la culpa pues de lo que ella había hecho. Entonces pues siempre buscaba a mi papá y pues trataba de convencerlo de que tal vez era mi culpa, de que porque pues no vi lo que ella estaba haciendo, o que yo sabía pues que ella no tenía que hacer cualquier cosa y que yo no le decía nada. Entonces pues a la final mi papá pues me terminaba regañando a mí, porque decía que yo era la mayor, que tenía que estar pendiente de mi hermana, que no hiciera tal cosa, que no hiciera la otra. Aclaro que pues entre más crecíamos nos veíamos pues como gemelas. Ya no se notaba tanto pues la diferencia de un año que teníamos. Mi mamá pues siempre trataba de estar más al pendiente de Paloma, porque ya sabía cómo era. Que si hacía algo pues me iba a echar la culpa a mí, o me iba a decir a mí que yo pues me echara la culpa, y que mi papá pues siempre terminaba pues cediendo ante Paloma. Fue pasando el tiempo. Recuerdo que pues en una ocasión mi papá iba a ir a comprar. No recuerdo muy bien que iba a ir a comprar, pero pues yo quería ir con él. Entonces pues Paloma empezó a decir que ella quería ir, y mi papá pues terminó llevándola a ella, porque pues me dijo que era la más pequeña y que él solo podía llevar a una y no podía llevar a las dos. Recuerdo que pues ese día estuve muy triste, porque es como darme cuenta que mi papá pues la prefería a ella. O tal vez, no sé, quizás porque Paloma sabía cómo manipular a las personas, pues tal vez lo convencía pues de que él hiciera todo lo que ella decía. Mi mamá pues al ver esto a veces era más cariñosa conmigo,
me daba mucha más atención que pues la que me daba mi papá. Bueno, pues pasó el tiempo. Cuando yo ya tenía 13 años, pues Paloma tenía 12. En ese día, pues mi papá dijo que iba a salir y Paloma pues le dijo que lo iba a acompañar. Él pues no estaba muy de acuerdo, pero pues a la final accedió. Ese día estaba lloviendo muy fuerte. Era por eso que mi papá pues no quería llevar a Paloma ni a mí. Dijo que pues iría solo, pero bueno, al final pues Paloma se fue. Recuerdo que pasaban las horas y ellos no regresaban. Mi mamá pues le llamaba por teléfono y mi papá no respondía. Nos estábamos pues preocupando mucho. Como a las 4 horas desde que ellos se habían ido, pues mi mamá recibió una llamada notificándole que pues mi papá y mi hermana pues habían tenido un accidente y que lamentablemente pues mi papá había fallecido y que mi hermana pues estaba muy grave de salud en el hospital. En ese momento, como pudimos, nos fuimos porque el tiempo pues estaba muy feo. Nos fuimos para el hospital. Mi mamá fue pues a reconocer el cadáver de mi papá. Mi hermana pues se había quebrado un pie y una mano. Y a causa pues también de ese accidente, mi hermana pues ya no iba a poder tener hijos. Así se lo dijeron a mi mamá. Obviamente pues todos queríamos saber qué había pasado con mi papá en ese accidente y con mi hermana. Esperábamos pues que mi hermana pues estuviera mejor para pues poder preguntarle y saber cómo había sido pues este accidente tan fuerte que pues nos había dejado a la muerte de mi padre. Cuando Paloma se estaba recuperando, ella nos dijo que pues mi papá había perdido el control y que por eso habían chocado. Eso era lo único que pues ella nos dijo y no había otra persona que pues hubiera visto el accidente pues y nos supiera decir exactamente lo que pasó. Bueno, pues Paloma se dio cuenta pues de que no iba a poder tener hijos. Ella siempre, a pesar de que era una manipuladora, enojada, que quería que todos hiciéramos lo que ella quería, pues ella siempre había manifestado pues querer tener hijos. Y esto pues la volvió un tanto más enojada. No sé, era como que si esa noticia pues le revolvió su mundo, aunque sí era una niña apenas. Pero aún así pues ella se volvió más seria, menos cariñosa después de este accidente y después también de la noticia pues que nunca iba a poder tener hijos. Fueron pasando los meses y la recuperación de Paloma pues fue lenta. Le costó bastante pues volver a recuperar la movilidad en su pierna y en su mano, que pues se había quebrado. Mi mamá pues siempre la ayudaba. Obviamente pues mi mamá y nosotras vivíamos de la pensión de mi papá, que él pues le había dejado a mi mamá. Bueno, pues como les dije, Paloma se volvió pues totalmente fría, cero cariñosa. Pasaba el tiempo pues y siempre peleábamos. Con mi mamá también. Ella era una persona pues que ni ella se aguantaba. Recuerdo que crecimos y yo conocí a una persona. Antes de conocer a esta persona pues yo había tenido un novio que pues terminó siendo novio también de Paloma, porque pues ella le dijo que le gustaba. No sé de qué se valió, pero pues me lo quitó así. Como se dice, pues me lo quitó, me lo robó, como lo quieran llamar. Y bueno, terminó siendo novio de ella. Y era por esto pues que yo ya no quería decirle o presentarle a ella pues un novio que yo tuviera. Cuando conocí a esta persona, pues yo lo quería mucho. Me sentía que pues lo que sentía por él nunca lo había sentido por nadie más. Y era por ese motivo que yo no quería presentarle a mi hermana, porque pues yo sabía cómo era ella. Ella pues hasta ese entonces nunca había tenido pues un novio serio, porque pues que me quitó, pues lo tuvo un mes y después lo dejó. Era como solo para hacerme el mal, para quitármelo. Entonces pues yo a esta persona no se lo quería presentar, no quería que ella supiera que yo estaba saliendo con él.
Yo solo le había comentado a mi mamá que estaba saliendo pues con esta persona. Él se llama Enrique. Todo ese tiempo pues él me había preguntado por mi familia. Yo le decía que vivía con mi mamá y con mi hermana, que mi papá pues había fallecido en un accidente, etc. Él me decía que cuando le iba a presentar a mi familia, yo le decía que pues nos esperáramos un poco más, que pues no había tenido pues buenas experiencias presentándole pues a mi familia y que pues quería esperar. Nosotros, después de un poco, teníamos planeado casarnos, pues al terminar nuestros estudios. Obviamente pues Paloma y yo trabajábamos para poder pagarnos nuestros estudios, pues porque con la pensión que mi mamá recibía de mi papá pues no nos alcanzaba para pagar los estudios. Entonces pues Enrique y yo habíamos decidido pues casarnos al terminar nuestros estudios. Bueno, cuando ya teníamos un año de relación, decidí pues llevarlo a mi casa. Pensé que pues ya con un año de relación pues ya era bastante, nuestra relación fuerte, era fuerte nuestra relación pues para presentarle a mi hermana y no correr ningún riesgo de que pues ella se le insinuara y al final pues él se fuera con ella. Bueno, pues le presenté a mi mamá y a Paloma y pues ella al principio fue como, ok, mucho gusto, etcétera, no le tomó tanta importancia. Yo me sentí muy contenta porque pues era como, no le interesa, pues no va a tratar de enamorarlo, de coquetearle. Bueno, pues nuestra relación iba muy bien. Como a los 2 meses de que pues él había conocido a mi mamá y a mi hermana, él empezó una insistencia por casarnos, que por querer formar una familia. Yo le decía que no, pues ya teníamos planeado que nos íbamos a casar al terminar nuestros estudios, pero él me decía que no, que él ya se quería casar, que él quería formar una familia, que quería tener 2 hijos y que nos casáramos ya, que si no terminábamos pues la universidad no había ningún problema. Bueno, pues a la final me terminó convenciendo, preparamos la boda, nos casamos solo por lo civil. Él me dijo que ya más adelante pues nos íbamos a casar por la iglesia. Bueno, pues yo estaba muy contenta, mi mamá pues también estaba feliz y Paloma pues también se mostraba muy feliz porque yo ya me había casado. Bueno, pues cuando nos casamos, sin mentir, quizás al siguiente día pues Enrique empezó con la insistencia de que quería que yo quedara embarazada, que quería tener un hijo y que después rápido quería pues que tuviéramos a nuestro segundo hijo. Yo le decía que pues no había ningún por qué correr, o sea, no había esa prisa por tener hijos y él me decía que no, que él ya quería ser papá. Bueno, pues me terminó convenciendo, nos dimos a la tarea y pues en menos de un mes quedé embarazada. Nació nuestra hija. Bueno, pues yo estaba muy contenta y él pues rápido quería que yo me embarazara de un segundo bebé, a lo que yo le dije que no, que pues teníamos que esperar pues unos meses o unos años porque yo no quería tener pues estar con 2 bebés al mismo tiempo. Él me decía que no, que él ya quería ser papá nuevamente y bueno, pues sí, me terminó convenciendo nuevamente. Cuando mi hija tenía 6 meses, si no mal recuerdo, pues quedé nuevamente embarazada y nació un niño. Ahí teníamos pues la pareja. Yo me sentía muy contenta porque pues ya tenía mis 2 bebés. Paloma, por su lado, pues había dado un cambio totalmente. Ella llegaba a visitarme, me ayudaba a cuidar a mis hijos. Yo me sentía contenta porque pues pensaba que como ella no iba a poder tener bebés, pues veía a mis hijos como sus hijos. Y que pues se había convertido en una nueva persona. Ella pues llegaba a la casa, me ayudaba a cuidarlos a ellos, me decía que si necesitaba ayuda en otra cosa y pues yo me sentía contenta. Incluso mi mamá pues había visto este cambio en Paloma. Pero bueno, pues mi felicidad no duró tanto. Cuando mi hijo ya estaba por cumplir su año, pues su primer año, yo vi a Paloma besándose con Enrique, con mi esposo. Obviamente les reclamé. Ellos me dijeron que pues tenían
ellos eran amantes pues desde que él y yo éramos novios, y que pues él ya me quería pedir el divorcio porque pues ya no veía la hora de poder estar con Paloma, y que pues la insistencia de casarse y tener hijos fue porque pues como Paloma no puede tener hijos, pues ella le dijo que se casara conmigo para tener hijos, y así él se divorciaba después de mí y me quitaba mis hijos y hacía familia con ella. Sé que suena de locos, de película, de novela, pero sí, así fue esto que me pasó. A causa de eso, pues yo me puse muy enferma, me empecé a enfermar de dolores de cabeza, me dio migraña. Mi mamá no podía creer lo que estaba pasando. Obviamente, como yo no trabajaba, no terminé mis estudios, pues era muy difícil poder conseguir trabajo. Él, por su lado, pues terminó su universidad, tenía un buen trabajo, y pues también Paloma había terminado sus estudios universitarios. Eran dos profesionales y pues era algo pues muy obvio que me podían quitar a mis hijos, y así fue. Nos divorciamos y después de unos meses ellos se casaron, hicieron una gran fiesta, se casaron por lo civil y por la iglesia. Mis hijos pues se fueron con ellos. Ellos estaban pues también muy acostumbrados a su tía, a Paloma. Y la verdad pues como estaban pequeños, pues como que no sintieron esa falta pues hacia mí. Han pasado los años, yo ahora soy una mujer pues muy enferma, paso más en el hospital que en la casa. Mi mamá me cuida como puede, pues vivimos de la pensión que le dan, que pues dejó mi papá, que cada vez es menos. Y pues nunca creí que mi hermana me hiciera eso, que planeara pues eso tan macabro de que pues Enrique se casara conmigo y tuviera pues los hijos que ella no podía darle, y que pues se quedara con mis hijos y con el que era mi esposo. La verdad pues sé que suena pues que de una novela, pero así fue, y así es mi realidad. Obviamente extraño a mis hijos, pero pues por lo poco que sé por las personas que saben dónde viven y todo, pues sé que viven felices, que Paloma pues los cuida muy bien, la llaman mamá. Yo creo que para este punto pues ni se acuerdan de mí, no saben que yo existo. Pues a lo que sé es que Paloma es feliz con la familia que tiene, bueno, con la que era mi familia, pero aún así es feliz. Yo no le guardo rencor porque pues siento que guardarle rencor pues es, no sé, desperdiciar lo poco que me queda de vida, y quiero pues vivir serena, tranquila, obviamente pues extrañando a mis hijos, pero pues así es la vida, y pues solo me toca pues desearles lo mejor y que mis hijos sean muy felices. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntame tu historia 16 @gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.